Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, este es nuestro episodio 8, que corresponde a la última semana de marzo y también a los días del 7 al 13 de la primera cuarentena en Lima, Perú. Estando en esa circunstancia nos dimos cuenta de lo importante que era documentar todo, porque total no teníamos mucho que hacer. Era un tema de vernos a las caras y ¿qué hacemos? Bueno, tomemos fotos de esto porque esto es insólito, esto nunca lo habíamos vivido, hay mucha tecnología, entonces si no fuera por esas oportunidades no estaríamos haciendo este proyecto y a partir de ahora nuestros videos van a tener un poquito más de fotos porque justamente se trata acerca más que nada de la cuarentena que vivimos. Nos tomamos la molestia de poder documentar, no sé si todo, pero la mayoría de las cosas que hacíamos en ese momento la logramos documentar. De las cosas que más nos preocupaban era que nos veíamos en las caras y decíamos, bueno, Ana, hay que mantenernos sanos. Y parte de mantenernos sanos es tener una buena alimentación. Entonces, a partir de ahorita, nuestros videos van a mostrar algunos de los platos que nosotros comimos durante esa semana, justamente el año pasado. Entre esos, un plato nacional de mi país, que es una reina pepiada. Es una arepa, un tipo de arepa que tiene de relleno aguacate, pollo deshilachado y mayonesa, todo en un menjunje, como en una pasta, y eso se usa de relleno. Delicioso, y a Ana le encantaba. Además de que la palta se encontraba. Otro plato, pizza. A Ana le quedan muy ricas las pizzas. Creo que eso es algo muy argentino. Porque llega a la conclusión que Argentina es como la Italia de Latinoamérica. Entonces todo lo que tenga que ver con pizzas, con pastas, ella lo lleva muy bien en la sangre. Y la hizo en esa semana con aceitunas. Y justamente en esta foto que deberían estar viendo, estamos viendo Capital. Bueno, Capital era la radio que nos acompañó durante gran parte de la pandemia en Lima. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una Lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Era una radio que la comenzamos a escuchar en cuarentena. Bueno, entre esos tenía sus locutores estrella, que a la mañana lo veíamos a Alan Díez. Alan Díez, que era Fiorella. y Fiorella, que era la que manejaba la parte, ellos manejaban como un semanario, diríamos, a la mañana, y después Alan Díez tenía su propio programa de deportes. Y a la tarde había otro señor muy simpático, Carlos Galdos, creo que era el apellido, también. Entonces, como... Había una chica llamada Mónica, y en este programa, el primero que mencionamos, el de Alan y Fiorella, entrevistaban usualmente con mucha regularidad al alcalde de Lima. Entonces, sí, tenía como un segmento casi exclusivo, 1 o 2 veces por semana el alcalde de Lima. Y bueno, fue lo que nos acompañó en gran parte de la cuarentena y de la pandemia en general, hasta que bueno, esa radio desapareció. Y más que nada yo era la que estaba a cargo, vamos a ser sinceros, a cargo de la cocina, porque ese fue un gran problema que hubo en Perú. Uno tenía la mala costumbre de comer afuera y de golpe eso se acabó, sobre todo los 2 primeros meses donde estaba totalmente cerrado hasta el delivery. Entonces me tocó a mí tomar las riendas de esa situación y tengo la fortaleza o beneficio o ventaja, no sé la verdad cómo decirlo, pero de haber podido estudiar y saber bastante sobre nutrición. Entonces como que teníamos una dieta sumamente baja en calorías, porque yo soy una persona que se cuida en materia de calorías, pero muy rica en nutrientes,
mucha proteína, muchas vitaminas y bueno, dentro de todo pudimos pilotearla bastante bien. Por lo menos, mira este siguiente plato. Es ensalada con pollo a la plancha, zucchini, salsa de ají y su rica Inca Kola. Para el que no vive en Perú, hay un refresco, una gaseosa muy popular llamada Inca Kola. En realidad es la única gaseosa en Latinoamérica en un país que le gana a la Coca-Cola. También es que está hecho por la misma Coca-Cola, pero el caso es que es uno de los sabores muy populares, muy icónicos peruanos. Y usualmente tomábamos o Inca Kola o Coca-Cola. Dependiendo del plato, más que nada, porque hay comidas que son muy buenas compañeras de la Inca Kola y hay otras que no. Y no con mucha regularidad. Nuestro tema de, por lo menos, de comprar pan y de comprar cerveza o comprar una gaseosa eran muy puntuales, porque también era cuidar el bolsillo y nos preocupábamos también por no consumir tanto azúcar. El tema de la alimentación nos lo tomamos muy en serio, llevarlo al pie de la línea. También aquí te tenemos una foto de nuestro último plato que comimos antes de que todo este tema comenzara, que era en un sitio llamado Donde Chato, o la Casa de Chato. La Casa de Chato creo que se llamaba. Era una especie de pescadería, cevichería, muy cerca de la casa, que era para nosotros de las mejores. Fabuloso. Que probamos ceviche y platos tradicionales con pescados. Y aparte que era bastante económico para los platos de lujo que había. Y bueno, la cuestión es que éramos muy habitué a ese lugar y siempre pedíamos casi el mismo menú porque ya encontramos como cuál era lo que más nos gustaba a nosotros. Y lo que están viendo es un triple. Un triple es una causa que a Ana le encanta, que es como un pastel de papa con ají y relleno de atún. Ceviche, bueno, qué mejor lugar para comer ceviche que en Lima. Y chicharrón de pota. Pota es como pulpo. Y chicharrón está... ¿cómo lo dirías? No sé cómo explicar lo que es el chicharrón. Bueno, es llevarlo frito, Sí, es como una corteza así como frita que se le hace con harina y huevo a las carnes. Salsa de soya. Sí, salsa de soja. Sí, y a las carnes. Nosotros lo hacemos por ahí, pero con pollo, entonces como que cuando quiero explicarle a alguien le digo que es parecido a la marinera, pero es diferente. Se hace con los mismos ingredientes, pero con otra técnica. Y queda mucho más crocante y rico que una marinera. Una marinera es un plato tradicional que sí se come acá en Argentina. Ya para este momento, ya llevamos casi 2 semanas encerrados. Personas que se las viven fuera de la casa y estábamos viéndonos a las caras sin saber a dónde iba esto. Teníamos hasta ese momento aún muchas cosas de planes pendientes y actividades hogareñas por hacer, desde limpiar cuestiones de la casa, ordenar, guardar. Empezamos a utilizar materiales que habíamos comprado para hacer productos y para insumos, para show, que los empezamos a desarrollar. Y eran manualidades. Puras manualidades, de cortar pegar, papel, ordenar tarjetas, ordenar cartas, pegar, coser ropa rota, vestuario roto, mirar qué vestuario nos servía más para empacarlo y desecharlo, cosas así. Estábamos tomando todo nuestro tiempo para hacer todos los pendientes que habían quedado, por suerte que habían quedado, porque nos estábamos casi que volviendo locos. Entonces estaban ahí. Y dentro de todo esto estábamos viendo qué cosas nos habían llevado de alguna manera a Lima. Y me decía con Dani, la persona con la que salí de Caracas, todas las novatadas que pagamos siendo primera vez que emigras. ¿Tú habías migrado antes a otro país por culpa del socialismo? No, bueno, yo tampoco. Entonces, si alguna vez te toca salir de tu país a fuerzas, y debes hacer algunas cosas fuera, aquí hay algunos consejos, o por lo menos el principal del día de hoy. Compra una buena cama. Te lo digo porque cuando nosotros llegamos, nuestra primera novatada fue comprar una de estas camas inflables de camping. Colchones inflables de camping. Los cuales
se habrán pinchado 2, 3 veces hasta que el mismo tipo que reparaba el colchón en un sitio de bicicletas me dijo, cómprate una cama, termina de comprarte una cama, deja de traerlo acá y darme dinero. Después pasamos a tener como un camarote, le dicen en Una Lima. lintera o cama cucheta. Y me recuerdo que en los sitios donde dormíamos, el techo era así la distancia entre yo y el techo, entonces, porque dormía en la cama de arriba. Entonces tenía que acostumbrarme a ese espacio para no golpearme la cara. Ojo, pero la gente en Francia le es normal eso. Pues sí, y en Japón también. Y después, bueno, tuvimos una cama más regular, pero se me había ocurrido... Una cama de simples mortales, una cama bonita, de plaza y media, con un muy buen colchón, con una muy buena almohada. Y con espacio abajo, porque era de estas camas que le puedes poner un colchón adicional abajo, solamente que nunca le puse segundo colchón, y más bien era para guardar cosas. Entonces nos sirvió de depósito. Creo que hubiera sido lo mismo de comprar una cama un poquito alta y ya está, pero de todas maneras esa fue la que conseguí a un muy buen precio y fue de las primeras cosas que compré en el tiempo donde viví solo, que ya llegaremos a ese punto y les contaré más. De las cosas que veíamos diario entre Capital era un programa de televisión, básicamente un programa de televisión llamado Vizcarra al mediodía. Vizcarra al mediodía. Eran como las cadenas nacionales del presidente, que en realidad nunca llegaron a ser cadenas nacionales, eran transmisiones en vivo. Y bueno, y empezaba el informe diario de todo lo que pasaba y cómo venía la pandemia y las restricciones y cómo lavarse las manos, ponerse el barbijo, quejarse de la gente que salía a la calle, de esas cuestiones que pasaron y que todos los presidentes nos obligaron a vivir. Bueno, ¿Se pueden imaginar una población atacada en su casa porque no sabe exactamente qué está pasando? Porque lo que te dicen es, si sales a la calle te vas a contagiar y te vas a morir, cosa que no está muy lejos de la realidad, pero el caso es que salía este tipo a decirte más o menos cómo estaba el mundo y qué tan bien o qué tan mal están las cosas. Entonces, nunca supimos si estuvo bien o estuvo mal, porque al principio era diario, pero después esas frecuencias eran como cada 2 días, después cada 3 días, y no sé qué tan bueno fue o qué tan malo fue, porque lo estamos viendo en retrospectiva. Quizás fue una buena medida para calmar las tensiones, pero de todas maneras era un tren ministerial que le escuchabas 2 horas hablando, más no trabajando. Me puse a recordar y estuvimos muy nostálgicos. Creo que el encierro te lleva a la nostalgia, a recordar. esta semana más que nada hacemos esta acotación porque esta semana más que nada estuvo, yo no, él, estuvo como muy nostálgico sobre un show en el que participó y que quiere mucho, aprecia mucho, un proyecto muy bonito en el cual trabajó mucha gente y salió muy lindo. Les voy a hablar de Magical Illusion, pero principalmente de un amigo llamado Donovan. Donovan yo lo conocí en un campeonato de magia en el 2018 llamado Limagia. Ya llegaremos a comentarles un poquito más de ese evento, pero él me vio ahí, vio lo que era mi número de escenario, le gustó y decidió incluirme no una ni dos, pero 4 veces en un proyecto llamado Magical Illusion, que es un proyecto de magia varieté donde distintos magos, incluyéndolo a él, se presentan para fines recreativos, de entretenimiento, se vendían entradas y el show era todo un éxito. La pasé muy bien, hice muy buenas amistades, se grabó el video, se rodó por televisión, por prensa, por pancartas. Me presenté con las muy buenas amistades que hice ahí más de una vez y no cambio esa experiencia, pero por nada. De las mejores fotos que tengo de mi carrera hasta el momento, creo que las saqué en Magical Illusion. Y un grupazo de amigos, además de que me dieron carta blanca para desarrollar todas mis ideas.
Y para mí cada Magical era, porque como estuve en diferentes ediciones, una manera de mejorarme cada vez, a pesar de que mostraba el mismo número, cómo hacerlo un poquitico mejor, un poquito mejor y un poquito mejor. Y yo creo que esa posibilidad, quiero llegar al punto en algún momento, y espero que este video lo esté viendo el Fernando del futuro, que hacerlo de nuevo a nuestros ojos algo así, un varieté. Porque más allá de dar un buen espectáculo, se crean muy buenos recuerdos. Bueno, comparando lo que pasó antes, el año pasado, específicamente en el 2020, en la última semana de marzo, en plena pandemia, comparando con lo que nos pasó, vivimos actualmente en el 2021, tenemos que decir que estamos aquí y ahora en Argentina, en el norte argentino. No nos movimos de acá ni nos moveremos Por un buen tiempo. por un buen tiempo, viendo las perspectivas que hay. Actualmente Argentina cerró la frontera para Chile, México y Brasil específicamente, sobre todo Brasil, que es el mayor problema que está habiendo en la región, es donde está el foco de la pandemia. Brasil en este momento está siendo el país donde mueren mundialmente más personas después de Estados Unidos. Actualmente Argentina está comenzando la segunda ola de COVID. Hay identificadas las cepas de Manaos, de Río de Janeiro y la cepa británica en Argentina, pero no en circulación comunitaria. Sí hay como casos muy aislados, pero no en circulación comunitaria. De igual manera, la segunda ola ya arrancó. En la semana pasada aumentaron los casos de un día para el otro, del jueves para el viernes, de 8.000 a 12.000 casos, y hoy estamos a 14.000 casos. Este es el cuento de nunca acabar. Dicen que esto va a empeorar, la situación va a empeorar, pero sin embargo, a diferencia de lo que pasó en muchos otros países, no existe posibilidad de volver a una fase 1. Las probabilidades son muy pocas, pero estamos hablando de que las probabilidades de que una pandemia ocurriese también eran muy pocas. Entonces, la realidad es que el gobierno relativamente está como desestimando de que pase eso, pero puede llegar a pasar dependiendo de la gravedad de la situación. La gente está muy tensa como para volver a... La gente no acepta volver a una cuarentena estricta de nuevo por el hecho de que la cuarentena en Argentina fue la más larga del mundo, duró 9 meses casi, hasta que bueno, se tuvieron que liberar las actividades. Y actualmente sí lo que pasa es que se restringe un poco, pero tampoco es que se prohíbe. Por ejemplo, en la provincia de acá donde yo estoy, cuando se pasa de una fase a la otra, por materias de restricciones de que ven que están subiendo los casos, el único cambio que se produce es, por ejemplo, en los bares, en lugar de funcionar hasta las 3, 4 de la mañana, funcionan hasta las 12 de la noche máximo. Entonces lo que se ven es que restringido el horario de funcionamiento, en lugar de funcionar hasta las 4 de la mañana, funciona hasta las 12. ¿Pero eso qué significa? De que la cocina, por ejemplo, en un bar o en un restaurante, a las 11, 10 de la noche está cerrando. Entonces es como que el flujo también de económico se va frenando un poco, pero no existe la posibilidad de un freno total a la economía como sí pasó el año pasado. Porque recuerdan, amiguitos, el COVID se va a dormir temprano. Parece que sí. También algo que nos pasó, que nos dejó bastante en shock porque habíamos perdido la costumbre, bueno, yo sí estaba acostumbrada, él un poco menos que yo, de las lluvias. Acá las lluvias son sumamente intensas y vivimos una lluvia de 3 días muy intensa. Llovieron 300 milímetros en 2 días aproximadamente. Entonces era una cortina de agua cayendo que bueno, que la realidad es que nos dio bastante miedo en algunos momentos porque también había tormenta eléctrica, rayos, vientos, era como bastante fuerte y algo que estábamos un poco perdidos la costumbre, pero bueno. Parece que el cielo se está cayendo. Sí, se rompe el cielo. Durante estos días estuve metiendo proyectos para trabajar con lo que es el área cultural de lo que es la provincia, que es mejor conocido como Casa de la Cultura. La última vez que estuve en Argentina, en esta zona,
intenté presentarme con ellos, pero por un tema de piquetes, que es protestas, no se pudo realizar. Acá es muy típico los paros salariales que se generan a modo de protesta por problemas desde estabilización laboral hasta subas de sueldo. Por lo que tú quieras, hay una protesta. Sí, entonces hay veces que no son tan conflictivas para que se desarrollen las actividades o los proyectos, pero hay otros momentos en que sí. Y bueno, dio la casualidad de que cuando él vino acá, todos los proyectos quedaron suspendidos porque fue un paro bastante grande. Y bueno, ahora está metiendo proyectos y haciendo cosas, pero ya sería para mayo, porque la agenda de abril ya está llena. Entonces estamos como pispeando, viendo cómo se puede ir desarrollando eso. También hay que ver cómo va saliendo la pandemia, porque los protocolos cambian y las necesidades también. Entonces por ahí le podemos estar comentando por un proyecto muy bueno que puede quedar totalmente caduco porque nada, no hay permiso estatal para que se puedan hacer actividades. Actualmente estamos apostando y haciendo cosas presenciales, gracias a Dios, todo con protocolo, todo con permiso, pero y es mucho trabajo, sí, la cuestión de pedir permiso y organizar las cosas. Es muy protocolar. Pero medianamente se están haciendo. Entonces, con suerte, saldrá. Otra cuestión, como para ir terminando todo este video, es que, como les decía, estamos haciendo cosas presenciales y en la semana esta tuve la posibilidad de, a modo burbuja, de volver a tomar clases presenciales de técnica de la danza clásica, de ballet por lo menos, que es lo más conflictivo, o sea, es lo más difícil de las danzas, de las actividades que hago, es la más desafiante por lo complejo que es, la complejidad que tiene, que ya sabrán entender por qué es complejo, pero el que conoce un poco, tiene un poco de idea de ballet, sabe que es bastante complejo. Y bueno, tuve la posibilidad de poder tomar clases nuevamente, como yo estudio en un espacio público, en una institución pública. Lo público, a diferencia de lo privado, tiene mucha más burocracia por cuestiones de legalidad, de que el responsable de cualquier cosa que te pase es el gobierno. Entonces yo tomo clases y doy clases en el sistema de educación pública argentina, porque todavía, gracias a Dios, la educación pública y gratuita en Argentina es bastante buena. Y tuve la posibilidad de poder tomar clases presenciales con protocolo a modo de prueba o prototipo, diríamos, que están armando de protocolo para ver el posterior desarrollo normalmente de clases presenciales, que es a lo que se está apostando más que nada. Esto que se hizo fueron clases de refuerzo para las personas que se sentían flojos, no eran clases obligatorias, eran clases optativas, que si vos las querías tomar, te anotabas en un listado y ellos iban acomodando de acuerdo al cupo que tiene el aula. El aula nuestra solamente tiene cupo para hasta 6 estudiantes. Y bueno, tenías que cumplir el protocolo, tu horario y eso, y te lo daban a modo de burbuja. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Lo que sí puedo decir que de las 3 clases que pude tomar, estuvimos un grupo de los 6 que éramos, fuimos 4, y las otras 2 clases siguientes fui yo con otra compañera. O sea, ni siquiera hay tanta voluntad como para tomar clases presenciales, porque también del otro lado hay un poco de miedo, y también tengo compañeros que avisaron ese día que no iban a poder ir porque se sentían un poco afiebrados, le picaba la garganta, le dolía la cabeza. Entonces también uno deja de hacer actividades por un poco de miedo de, ¿será que tengo? Bueno, entonces también. Hoy en día uno siempre siente que tiene esto cada día. Y uno cuando entra a clase ya te dice, mira, si te pica la garganta o te duele la cabeza, no vengas, andate a tu casa. Igual imagino que hacer ballet con tapabocas es raro. Sí, es un poco complicado, pero bueno, hay que tratar de naturalizar la idea de que es un accesorio más. Y ojo, en las clases
independientemente de que sabemos que tenemos que usarla, también a la vez sabemos que es contraproducente porque a la hora de transpirar tanto, agitarte, necesitar tanto oxígeno, está, o sea, recomendado médicamente que a la hora de hacer ejercicio no uses el tapaboca. Entonces existe como esa cuestión de tire y afloje que es muy personal. Yo por lo menos ocupo el tapaboca, te voy a decir el 90% de la clase, y me lo saco en momentos que de verdad no aguanto más. Y bueno, trato de hacer lo máximo que puedo, pero también está esa cuestión de que estamos muy separados, se higieniza todo antes de entrar, se higieniza todo antes de salir. Uno también tiene la obligación de llevar cada uno sus propios objetos de uso personal, entonces también eso es una seguridad que uno tiene. También las burbujas son chiquitas, o sea, somos 6 personas, más la profesora y la pianista, y ya. Entonces también la cuestión de que si alguien da positivo, ya la burbuja es más fácil de aislarla. Y bueno, nada, eso es todo lo que tengo para decir. Espero que la semana que viene tengamos más cosas que decir porque es Semana Santa y en Lima el año pasado pasaron cosas bien interesantes que te las queremos compartir. Pero ya será en un próximo episodio de cómo llegamos aquí. Gracias.